se ocupó con ese programa. Después está sys, que es el tiempo de CPU que se utilizó, que utilizó el sistema operativo para coordinar, ¿cierto?, la ejecución de ese programa. Y fíjense ustedes que la suma del user más el sys no da el tiempo real, porque hay una diferencia que son los tiempos de espera que ocurren, por ejemplo, porque ay, ¿cómo se llama? Son los tiempos que, por ejemplo, esperan de un dispositivo de entrada-salida o de la coordinación con otros programas. Todos esos tiempos, digamos, que no son específicos del procesamiento del programa que ustedes acá, a lo que ustedes le hicieron el comando time, eso sería el tiempo de espera. ¿Bien? Y la suma entonces es el tiempo, eh, el tiempo total, el tiempo de respuesta, que es en sistemas de rendimiento, o sea, en evaluación de rendimiento, el tiempo de respuesta es siempre el tiempo total, desde que se ingresa el requerimiento hasta que se obtiene el resultado. ¿Tienen un comando equivalente en los otros sistemas operativos? ¿O el mismo Linux les funcionó? Sí, al tiempo funciona. Ajá. Acá entrega la duración Bien, de... sigamos al siguiente. ¿Perdón? No, sí, me funciona normal. No. Ya. Ya, esto no es más bien para conocer eh, en qué está el sistema, digamos, las personas que están conectadas, esto estamos hablando de un servidor. Y también saber qué está haciendo cada persona que está conectada, el U y el W. Ahí no van a tener grandes resultados en el caso de ustedes porque están trabajando en sistemas individuales. Bueno, en Linux o en cualquier sistema operativo siempre tenemos algunos estados básicos de un proceso. Si está en ejecución en ese momento, si está en espera, ya sea porque no dispone de CPU o porque está bloqueado por una operación de entrada-salida. Y son esos dos tiempos, esos dos estados, ¿cierto?, los que generan tiempos de respuesta finalmente. ¿Ya? Y tenemos entonces básicamente tres estados: en ejecución, ¿sí? Listo para ejecutarse cuando haya disponibilidad, y bloqueado porque está esperando que se complete una operación de entrada-salida. Y cuando hablamos de la carga media de un sistema, estamos hablando del número medio de procesos de ejecución y en la cola del núcleo, ¿ya? Entonces eh, todos estos procesos se cuentan como parte de la carga. Y se llama carga media porque es por unidad, se hace un promedio por unidad de tiempo. Otro comando clásico bueno, perdón, me olvidé hacer la pregunta.
¿Cómo tenemos medidas similares en los otros sistemas, en Windows o en Android, para saber la carga media del sistema? En Linux sería uptime. Con uptime ustedes tienen la situación actual, ¿cierto? Cuántos usuarios están conectados, y para la carga media tenemos 3 medidas. La media en el último minuto, en los últimos 5 minutos y los últimos 15 minutos. Esto es por omisión, digamos, algo que se define otra cosa. ¿Sí? Algunos ejemplos de medidas. ¿Pueden correr esta medida en su sistema operativo en este momento? ¿El uptime? ¿Qué debería ocurrir en el caso de los de Acá me funciona uptime. Me dice Bueno, acá dice, da un rango de qué significa una carga alta, muy alta, pero eso obviamente depende de la arquitectura del sistema, o sea, del sistema que están evaluando, ¿ya? Estas son medidas referenciales para el caso de un solo procesador, probablemente. marca 2,15, 2,25, 2,39. ¿Y cuántos procesadores tiene? 4 físicos, 8 virtuales. Ya. Claro, entonces evidentemente ahí el número, el número de procesos, digamos, eh, aumenta. O sea, evidentemente está con muy poquita carga, pensando que tienes 8 virtuales, 8 procesadores virtuales. Entonces, ojo con que esto que está escrito aquí es para una carga, un sistema antiguo, digamos, seguramente con un solo procesador. Bien. En este gráfico nosotros no solamente tenemos entonces estas medidas instantáneas, ahí sí, ya, de vuelta. Entonces, no solamente tenemos una medida instantánea como esta, sino que también hay modos de ir registrando esas medidas en el tiempo, y entonces podemos tener curvas con con una evolución de la carga media. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una observación durante un día completo, ¿ya? En un servidor, digamos, con alguna prestación X, ¿ya? Y se entiende, ¿cierto?, que la mayor carga va a estar en las horas centrales del día, ¿cierto?, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, donde está la mayor carga, y en los periodos, digamos, en la noche, disminuye la carga. ¿Ya? Eso sería un sistema que no es un procesamiento, digamos, batch, sino que es un procesamiento de peticiones de usuarios en línea. ¿Ya? No puedo.
Dice que no puede. Bueno, si ustedes se fijan, tienen tres curvas ahí. En verde, el promedio pues, de 1 minuto, en azul de 5 minutos y en rojo el promedio de 15 minutos. Los promedios entonces de 1 minuto tienen más fuerte y el azul a continuación y el rojo siempre un poco más suave. Entonces a medida que los promedios son de intervalos más grandes, la curva se hace más suave. Otra medida, PS, ¿ya? Estatus de los procesos. Aquí entonces en Linux se listan todos los procesos que están en ejecución en un minuto dado o que están en el núcleo del sistema. Recordemos, no solamente los que están en ejecución, sino que también los que están esperando completar una instrucción de entrada-salida o los que están en, en, en espera de CPU. ¿Ya? Entonces PS, aquí está con algunas opciones, ¿ya? Perdón. Vamos a ir viendo entonces qué significa cada una de las columnas en PS. User es el usuario que lanzó el proceso, porcentaje CPU, porcentaje de memoria, el tamaño que ocupa y la memoria que está ocupando dentro de la física, digamos, la RAM. Y luego el estatus, si está en ejecución, si está parado, si está esperando por entrar, salir, etcétera, todas las posibilidades. Volvamos entonces a la descripción. Y aquí entonces tenemos varios usuarios, está el identificador del proceso y las características de cada uno. ¿Ya? Ese es entonces uno de los monitores más simples que podemos encontrar en un sistema operativo. ¿Algún equivalente en los otros sistemas que están en otros sistemas que puedan revisar sus propios monitores? Eh, para Windows se consideraría el monitor de rendimiento. ¿Cómo se llama tu monitor? Monitor de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué características tiene? ¿Qué muestra? Muestra características del disco físico, el porcentaje de tiempo inactivo, la longitud promedio de la cola en el disco. ¿Por cada proceso? No, en general. En general. Me parece mucho que igual se puede ver por procesos. Investiga y nos cuentas. Tiene información del procesador, Ujú, y el porcentaje de memoria utilizable. exacto. Ujú. Sí, ese es el monitor por omisión en Windows, entonces. Y efectivamente, ahí tienes que indagar un poquito más para saber si te da las cosas más individualmente o no. Profe, en el caso de la encuesta, ¿cómo puedo yo saber acerca de la precisión que puede tener los cálculos de los datos que salen ahí en el monitor? Más que los cálculos, es simplemente con qué precisión, con cuántos decimales te está entregando la información. Ah, ya, Ujú, vale, gracias. ujú. Bien. Ah. Top
es lo mismo que entrega información muy similar a APS, pero además un resumen como el que mencionaba recién su compañero, un resumen de todo el sistema, como las primeras líneas, ¿ya? Y luego el desglose por cada proceso. Y este se actualiza dinámicamente, en cambio APS entrega la situación de un instante, del instante en que se ejecutó. En cambio TOF va refrescando, ¿cierto?, la información a medida que pasa el tiempo. Después tenemos un comando en Linux que nos permite mirar cuál es la situación de la memoria virtual, ¿ya? O RAM, en detalle, ¿ya? A partir de todas esas mediciones, en Linux también es posible ir, como comentábamos, ir registrando toda esa información en un archivo como de traza, y entonces se pueden hacer gráficas a partir de eso, ¿ya? Este podría ser entonces una gráfica de la carga media en el tiempo, de la memoria a partir de donde está, perdón, de las interrupciones por segundo, también eso lo tiene disponible en BMStat, de la utilización del procesador, a partir de TOP podría ser, para mirar los discos tenemos DF, para mirar cómo se está usando el espacio del usuario, el DU, los parámetros de los discos. Bueno, eso por nombrar algunos ejemplos. Bueno, esto va dependiendo un poquito de cada distribución, pero hay lugares entonces donde vamos a tener eh, archivos con la configuración del sistema, como el directorio proc. No sé si en todas las distribuciones es lo mismo. Y este es el que nos permite registrar el estado del sistema en el tiempo, es el monitor SAR. Es un monitor. Ya hay los distintos sistemas pueden encontrar diversos monitores de actividad instalados por emisión, pero este debería ser el que debería estar en todos. Y entonces el monitor SAR es el que nos permite almacenar la información de la actividad del sistema en periodos de tiempo, ¿ya? Y va generando archivos con una nomenclatura dependiendo del día que se está registrando, ¿ya? Y ahí tenemos entonces las medidas más usuales que se pueden ir registrando con este monitor. Para hacerlo correr hay que básicamente eh, se ejecuta el primero SAT-C, que es el que permite recolectar los datos, y después SAR es el que genera la síntesis de los mismos, ¿ya? A partir de lo que se SAR toma entonces lo que se registra por omisión en Linux, lo lleva a un archivo con esa nomenclatura que dijimos recién, y luego con SAR esa información se procesa para obtener el informe. Es el mecanismo estándar.
Y ahí tenemos distintos modos entonces de usar el SAR. No voy a entrar en mayores detalles porque esto es propio de un solo sistema, pero la idea es que ustedes tengan con esto la idea del tipo de cosas que pueden obtener de un sistema operativo mediante un monitor. Y a partir entonces de esa información registrada en el tiempo, tener gráficas de comportamiento. Aquí tenemos una de paginación, páginas activas, utilización del procesador. Serían las más clásicas. Ahí hay otros ejemplos de monitores basados más o menos en lo mismo, pero son distintos. Pero buscan registrar más o menos el mismo tipo de medidas. Bien. Les pido entonces ocupar un poquito de su tiempo ahora en contestar la pequeña encuesta que tenemos acá. Y si tienen dudas, las consultan aquí mismo en el chat. Entonces les propongo hacer una pequeña parte, digamos, práctica desde sus equipos, rellenando esta encuesta. Yo me quedo aquí para las consultas. Voy a sacar la pantalla.